Jóvenes estudiantes de la asignatura, muy buenas tardes. Estamos ya en el epílogo del contenido de nuestra asignatura para el presente semestre y estamos en el complemento de los contenidos, temas complementarios, ¿no? Estamos en la página 67 de nuestro texto. Entonces estos temas complementarios, como su nombre lo dice, son temas complementarios que ya no forman parte del contenido para las pruebas de examen o para las prácticas, sino más bien son temas en el marco de una recomendación, de hacer una especie de cierre del contenido de la asignatura en términos de recomendación, y más que todo es de carácter cualitativo su contenido. Entonces vamos a resaltar algunos puntos importantes de su contenido, y tenemos una primera parte, estos puntos que señalan partes que hay que destacarlas. Están referidos a los criterios que se tienen que desarrollar, y quiero enfatizar en esa parte del concepto de los criterios. Un buen nivel de conocimiento nos va a conducir a buenos criterios, y un nivel de conocimiento pobre también nos va a conducir a criterios limitados. Entonces por eso es importante que los conocimientos se construyan con el máximo de provecho para que nos viabilicen hacia criterios, o nos conduzcan hacia criterios también, se puede decir, expectables, ¿no? Entonces en ese marco son las recomendaciones que tenemos aquí planteado. En una primera parte vamos a leer esta parte del primer punto que dice: el diseño de una estructura con limitaciones quiere decir no con mucha experiencia, puede ser mejorada con una adecuada calidad de construcción, o de forma inversa, un correcto diseño puede verse afectado por una mala calidad de construcción. Entonces esto son directamente proporcionales, ¿no? Y debe haber siempre el concepto de complementariedad. Son dos las partes que inciden en la parte de la construcción de estructuras, y son varios factores que inciden, ¿no? en la construcción de estructuras, pero los principales son el diseño y la ejecución como lo específico en el área de estructuras. Entonces podemos tener un diseño que no esté tan probamente elaborado, que tenga limitaciones como acá dice, pero si el constructor es un profesional de experiencia, entonces esas limitaciones lo va a mejorar, porque ya la experiencia le asiste, y si hay algunas falencias, la calidad de construcción puede suplir muchas de esas otras deficiencias que de repente el proyectista no ha considerado, factores, características, situaciones que son en el marco de las probabilidades, ¿no? Pero también así un correcto diseño que esté realizado por un profesional experto con mucho recorrido en la parte ya de cálculos de estructuras puede verse afectado por una mala calidad de ejecución de la obra. Entonces eso ocurre, por ejemplo, cuando el proyecto es correctamente diseñado pero mal ejecutado por profesionales que de repente no tienen la experiencia suficiente o tienen un carácter negligente, digamos, en su desempeño. Entonces va a afectar a la calidad de diseño. Entonces ambas, tanto la parte de diseño como de ejecución, se complementan y deben complementarse, digamos, en el mismo grado de calidad para que todo el proyecto resulte próspero, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. No entrar en el criterio de que a veces que solamente el diseño prima y que el diseño es de los profesionales y que la construcción ya cualquiera lo puede ejecutar. No es así. La experiencia, el recorrido que tengo en la ejecución de obras por más de 50 años me respaldan, digamos, en experiencia de sostener que no es así. Muchas veces la ejecución suple muchas deficiencias de diseño, ¿no? Entonces para mí es más importante, digamos, la práctica de ejecución que el diseño mismo.
Entonces, no menospreciar la parte de ejecución. Es una actividad de mucha responsabilidad, de mucho conocimiento, de mucha sapiencia, de mucha idoneidad. Entonces, es una profesión de bastante expectativa. Otro punto que tenemos aquí dice: de nada servirán los tratamientos rigurosos en los procesos de diseño y construcción si no se han verificado o estudiado con la misma rigurosidad la capacidad portante de suelos. Esto es importantísimo, jóvenes estudiantes, ¿no? Tener el concepto o el conocimiento, saber reconocer la capacidad portante del suelo sobre la que vamos a emplazar una edificación. Primero tener el conocimiento y luego la experiencia de reconocer a simple inspección la calidad del suelo. Que no es todo, que solamente con la simple inspección no se puede diagnosticar. Necesariamente necesitamos estudios geotécnicos, ¿no? O de la mecánica de suelos. Geotécnicos principalmente. Pero a simple inspección ya podemos tener una especie de una idea, ¿no? Un diagnóstico a priori, como decimos, y siguiendo, se puede decir, el criterio de las huellas geológicas, que también es un referente muy importante. Ya se puede vaticinar más o menos el comportamiento del suelo. Pero lo importante es saber que se tiene que tener toda la solvencia necesaria en determinar el comportamiento del suelo, o sea que el tipo de suelo sobre la que vamos a emplazar una edificación. Si nosotros nos esmeramos en la parte de diseño, en la parte de construcción, y no tomamos en cuenta, menospreciamos esta parte de la capacidad portante de suelos, entonces no estamos haciendo un buen trabajo. No estamos concibiendo, digamos, la problemática integral de forma correcta. Integral es que tomemos en cuenta la parte de diseño, la parte de ejecución, la parte de materiales, la parte de todos los componentes que hacen en la construcción de elementos estructurales o de edificaciones, ¿no? Entonces, entre una de esas partes importantísimo es tener el criterio, el concepto bien claro de lo que es la capacidad portante del suelo, ¿no? En la carrera tenemos 2 materias, y 4 en realidad, 2 que son conceptuales, vamos a decir, mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2, y complementados con sus laboratorios, que son laboratorio de 1 de mecánica de suelos y laboratorio de mecánica de suelos 2. El anterior era el laboratorio de mecánica de suelos 1, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces, con esos conocimientos se puede afrontar este criterio de la capacidad portante de suelos. Es importante. A lo largo de los años que trabajo en construcción he podido advertir que menosprecian esta parte de la capacidad portante de suelos. Se esmeran más los estructuristas, los que diseñan, en la parte del equilibrio de cargas, en el diseño de la superestructura, ¿no? De la edificación misma, y no así en la parte de mecánica de suelos. Y debemos entender que toda edificación, cualquiera que sea, se implanta sobre una base, sobre una superficie de suelo, y si esa superficie de suelo no reúne las condiciones necesarias para el soporte de la edificación, entonces todos los cálculos que se han hecho en el diseño van a ser en vano, ¿no? O no van a ser fructíferos, como tampoco la ejecución. Entonces es de vital importancia tener un concepto sólido en la parte de capacidad portante de suelos. Mecánica de suelos 2 y laboratorio de mecánica de suelos 2. No estoy con eso menospreciando a mecánica de suelos 1 ni a su laboratorio. Son las bases para comprender mejor la parte de mecánica de suelos 2. Complementar a eso con geología. No, la parte de geología ya se puede decir la forma global, digamos, de lo que es el tipo de suelo sobre la que vamos a implantar una edificación. Entonces esa parte es importantísima, no descuidar ese concepto. Luego, el tema referido a la comodidad es el tema de la negligencia. Muchas veces la comodidad nos conduce hacia la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Se puede decir el descuido,
el menosprecio, digamos, a ciertas situaciones que van a ser de importancia en la vida de la estructura, que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Es la no previsión de situaciones. Y principalmente esto podría conducir a lo que vamos a explicar más adelante, pero se llama la probabilidad, ¿no? Las probabilidades de cargas críticas a lo largo de la vida de la estructura. Entonces, ¿qué probabilidades existen o va a sufrir la estructura a lo largo de su vida? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Y en este caso puede darse las probabilidades 1 de 1000, ¿no? Y muchas veces es como una exageración ahí, pero ha habido a lo largo de la historia casos que se pueden considerar dentro del marco eso de 1 de 1000, ¿no? Normativamente analizamos para unos 5 estados de condición de cargas, unos 5 probabilidades, que consideramos que con esas 5 probabilidades más o menos una estructura se tendrá un comportamiento medianamente razonable, digamos, ¿no? De haber sido estudiado. Y pueden darse más dependiendo de las situaciones, pero eso ya es, se puede decir, atribución del proyectista, ver cuántas probabilidades de carga, digamos, se pueden estudiar. No creo que no hay límites, rebasa eso 1 de 1000, pero también hay que ver en la parte de inversiones, en la parte, digamos, de importancia también. Me adelanto a decir, por ejemplo, que una edificación para depósitos, por ejemplo, no va a tener la misma importancia, digamos, una edificación para vivienda u otros más de mayor, digamos, cuidado, como serían, por ejemplo, los hospitales, unidades educativas. Hospitales hablaremos. Un hospital no puede ser construido como cualquier otra edificación. ¿Por qué? Porque suponemos que un hospital es el centro de refugio, ¿no? Donde no puede sufrir situaciones anómalas, no puede desestabilizarse, no puede colapsar en términos ya, como se puede decir, extremos. Pero en nuestro medio es usual que construyamos de igual manera una edificación, una vivienda común a un centro de salud o un hospital. No hay gran diferencia en la parte de estructura. Entonces, todo eso son ya temas filosofía de la construcción que uno tiene que ir considerando, y en ese marco están las probabilidades que es importante analizarlas, ¿no? Entonces aquí citamos unos otros puntos que son de utilidad, digamos, como reflexión, precaución a tomar en cuenta ya en el ejercicio de la profesión. Ustedes lo van leyendo, digamos, con toda calma, con todo detenimiento, en sus momentos libres, y que sean de utilidad, digamos, para su futuro. Luego tenemos los criterios de carga, que es importante también destacarlas. Esto en algún momento ya hemos explicado, hemos mencionado, pero es bueno enfatizarlas. Entonces estamos con el criterio de los estados de carga y vamos a este ejemplo que tenemos acá y vemos un ejemplo como el que hemos realizado ya a lo largo del tercer módulo, ¿no es cierto? Es una viga isostática con un tramo entre apoyos y otro tramo en voladizo, sujeto a dos cargas uniformemente distribuidas, ¿no? Y dos cargas puntuales. Aquí en esta parte especifica que las cargas provienen de la carga viva, la carga asignada de uso, el peso propio de la estructura, las cargas puntuales que tenemos como P sub 1 y P sub 2, que pueden ser provenientes, por ejemplo, los muros laterales. Eso, cada proyecto va a tener una especificidad de la acción de cargas, pero suponiendo que tenemos esta acción de cargas como está especificado acá, entonces con eso hacemos el análisis de las reacciones, o más bien la determinación de reacciones, el análisis de solicitaciones, de fuerzas cortantes y momentos flectores, y bajo esta condición de carga y forma estructural vamos a obtener estos diagramas de solicitaciones. Aquí el diagrama de momentos flectores y diagrama de fuerzas cortantes, con máximo negativo aquí y con máximo positivo en esta otra zona. Lo mismo que los cortantes, los que están por encima de la línea de referencia son positivos, por debajo negativos, ¿no? Este es el resultado que tenemos para este estado de carga. Ahora, si consideramos un otro estado de carga en este mismo sistema estructural, pero otro estado de carga, como estamos viendo aquí en un segundo estado de carga, con el criterio de que mantenemos cargada el vano entre apoyos y descargamos todo el voladizo.
y solamente va a estar sujeta al peso propio, no a la acción del peso propio. Descargamos el voladizo. Entonces, bajo esa condición, ¿cómo van a ser las solicitaciones, ¿no? Aquí permanece, digamos, lo que es la carga viva, la carga de uso, el peso propio y la carga puntual, que ya estaba también en el anterior caso. Entonces, bajo esa condición van a variar las magnitudes de las reacciones y también van a ser distintos las intensidades de momento flector como las magnitudes de fuerzas cortantes. Entonces, bajo esta condición de carga nos está dando aquí los diagramas correspondientes a ese estado de cargas. Hacemos una otra hipótesis, un otro estado de carga, que sería el tercer estado de carga. Y en este caso más bien descargamos el tramo entre apoyos y cargamos en la parte del voladizo, ¿no? Ahí asignamos toda la máxima acción de cargas. Entonces, para esta condición de carga, ¿cuáles son las solicitaciones que tenemos? Entonces aquí vemos, ¿no?, el diagrama de momentos flectores, el diagrama de fuerzas cortantes. Como verán acá, solamente son momentos negativos, ya no hay momento positivo. Y aquí tenemos el diagrama de fuerzas cortantes. Entonces, hay que hacer una relación de esos tres estados de carga para tener la envolvente de diagrama de momentos flectores y fuerzas cortantes. Entonces, estamos en esa parte aquí, en este esquemita, donde estamos llamando envolvente de momentos flectores para este diagrama y envolvente de fuerzas cortantes este otro diagrama. Esto se obtiene superponiendo todos esos tres diagramas que hemos determinado en este ejemplo. Para un proyecto real, por ejemplo, serán de repente cinco análisis, 5 estados de carga. Los 5 estados de carga también nos van a generar 5 diagramas. Entonces, esos 5 diagramas los superponemos sobre una sola y automáticamente nos van a generar los máximos del sistema, ¿no? Entonces, como estamos viendo aquí, nos describe aquí un máximo negativo y aquí tenemos un máximo positivo. Entonces, con este estado de solicitaciones como momento flector a lo largo de la viga, hacemos el diseño de la misma, ¿no? La viga tenemos que diseñar con este diagrama de momentos flectores, que se denomina envolvente de momentos flectores. De la misma manera, para fuerzas cortantes, el diseño vamos a hacer con el diagrama de envolvente de fuerzas cortantes, que es igual producto de la superposición de los 3 estados de carga en este caso. En un proyecto real sería más o menos como 5 estados de carga, superponemos y automáticamente vamos a ver los máximos que se tiene en los diferentes estados de carga. Los mínimos que quedan dentro, quedan absorbidas, digamos, por estos máximos. Entonces no es de tanto detalle, es más los máximos que tenemos que considerar. Cuando teníamos ejercicios para un solo estado de carga, vamos a recordar para este caso, por ejemplo, que es el segundo estado de carga, tenemos una sección donde el momento es máximo y cortante es nulo, es cero. Tenemos esa situación, ¿no es cierto? Hay cortante cero y hay un momento máximo. Pero en la envolvente ya no tenemos cortante cero. No hay ninguna sección a lo largo de la viga que tenga cortante cero. Ya tiene aquí, esta es la parte de menor magnitud de la fuerza cortante, pero hay una magnitud, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Lo mismo aquí, no hay ninguna sección que se tenga momento cero, excepto los extremos, ¿sí? Pero ahí es el borde de la estructura misma, no tiene momentos. Pero a lo largo de la viga tenemos estas solicitaciones de momento flector. Entonces, con estos diagramas es que se entra al diseño. Aquí hay que complementar todavía la envolvente de fuerzas normales, que no hemos considerado aquí, pero en un proyecto real va a tener también el diagrama de fuerzas normales. Igual, superponiendo para los estados que se han considerado, se encuentra la envolvente. Entonces, con estos diagramas es que se entra al diseño. Tal vez la pregunta va a ser, ¿y por qué no se hacen en los ejemplos que se desarrollan a lo largo de los módulos o de los ejercicios de la asignatura? ¿Por qué no se hace esto? Si nos ocupáramos de hacer un proyecto completo, tal vez un solo caso nos ocuparía todo el semestre. Entonces, como tenemos que mostrar varios casos, una diversidad de casos, digamos, de
acción de carga sobre una estructura y también tipos, formas de estructura de diferentes composiciones. Entonces hacemos la explicación para un caso y esperamos que ustedes por propia iniciativa, ya con el conocimiento que tienen para un caso, para el caso explicado, puedan por analogía, por semejanza, desarrollar los otros casos, ¿no? Entonces ya se tendrían las probabilidades prudentes, se puede decir las pertinentes al comportamiento de la estructura, ¿no? Para el destino de uso, ¿no? Qué acción de carga sufrirá la estructura a lo largo de su vida. Son probabilidades, ¿no? Entonces eso es como explicación por qué no desarrollamos a lo largo del semestre un ejercicio completo. No alcanzaría el tiempo. Pero tampoco es tan complejo, ya entendiendo un concepto básico, los otros se puede desarrollar. Tampoco habría una tipología, un modelo único, porque así como decimos que cada persona es un universo, también cada estructura es un caso propio, ¿no? Es un universo también. Entonces no podemos tener un modelo único o tipologías definidas, ¿no? Es dinámico como la vida misma. Van a ir surgiendo nuevos modelos, nuevos estilos, nuevas formas, y hay que irlos adecuando. Lo importante es tener el concepto de lo que son las solicitaciones, ¿no? Entonces, si tenemos el concepto, cualquiera sea la forma, nosotros lo vamos a poder resolver. Eso es lo importante de construir el conocimiento. Bien, a eso vamos a sumar un otro concepto que lo estoy planteando aquí como introducción, como orientación nada más. Es el referido al análisis de cargas móviles. Ustedes verán que a lo largo del semestre hemos desarrollado la acción de cargas estáticas, tanto en la parte del segundo módulo como en el tercer módulo. Nuestras cargas eran estáticas, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y si tenemos la acción de cargas móviles, como es el caso del paso vehicular, cómo determinamos las solicitaciones? ¿Cuál es el procedimiento? Entonces eso es lo que trata aquí de mostrar un poquito, de orientar. No es todo, aquí es nada más como una especie de índice de un temario, nada más, ¿no? Porque necesitaríamos todo un semestre para desarrollar esto. Entonces se trata del método de las líneas de influencia para determinar las solicitaciones que hemos aprendido a lo largo del semestre, pero ya para la acción de cargas móviles, no para cargas estáticas, sino cargas móviles, ¿no? Entonces tiene su metodología, tiene su forma de procedimiento, y eso es lo que estamos mostrando aquí. Es el ejercicio, cómo es el procedimiento, en qué consiste, que ustedes lo pueden complementar con una bibliografía referente al tema, ¿no? Los libros de estructura, o también en las páginas del internet ustedes pueden ver y complementar a lo que tienen como conocimiento en la carrera para su vida profesional, complementar con estos temas, ¿no? Hay que también ser autodidacta, hay que formarse. Lamentamos que como carrera no tengamos un programa, digamos, que contemple esta situación. Esperamos que en algún momento ya adecuemos, actualicemos nuestros contenidos y podamos tener ya dentro del contenido del área de estructuras este caso de las cargas móviles, ¿no? El análisis de las cargas móviles. Entonces aquí, por ejemplo, estamos mostrando una cosa que podría ser cuando un camión de 3 ejes circula sobre una viga simplemente apoyada, ¿no? Digamos, eje posterior, eje central, eje delantero. Entonces, si esa es la acción de un paso vehicular, entonces cómo se generan las solicitaciones, ¿no? Tanto en cortantes como en momentos. Entonces se llaman las líneas de influencia. Entonces, a través de esa modalidad se encuentran las solicitaciones que tenemos para cargas móviles, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos mostrado aquí. Y otro tema importante en esta parte que es necesario resaltar es sobre lo que ya está escrito aquí. En esta parte tengo lo siguiente. Dice, como resultado de esa proliferación de equipos electrónicos, el lector podría preguntarse, ¿para qué necesito aprender las teorías de análisis estructural si puedo hacer el trabajo con un programa ya existente por computador o de computadora en unos cuantos minutos? Ahí haremos un alto. A ver, es evidente, ¿no? Ya en el ejercicio profesional, como les decía en algún momento, ustedes ya no van a proceder en la solución o en el cálculo, en la fase de cálculos,
así como estamos haciendo en el desarrollo de nuestra asignatura de manera manual. Ustedes van a recurrir a un programa por computadora, un programa computacional que el más conocido actualmente es el SAP 2000, podría ser el CIPECAD, cualquier otro programa que se usa para el cálculo o para el diseño de estructuras. Y que los problemas que nos hemos planteado en el semestre van a ser resueltos en cuestión de segundos, ¿no? Y proyectos grandes se resuelven en cuestión de minutos, mientras que manualmente nos lleva horas, ¿no? A resolver, y hasta días nos puede llevar el resolver estos problemas. Entonces ahí surge, pues, ¿no?, la resistencia a la observación, de decir, entonces, ¿para qué aprendemos estos métodos ya obsoletos que nos sirven? Y esta es una polémica, una discusión de sí y no. Me explico. Sí, porque el avance tecnológico no se puede ignorar. No podemos menospreciar ni tampoco, digamos, dejar de aplicarlo. Es una cosa emergente y es ya cotidiano hoy día el aplicar programas para todo proceso, ¿no?, que agilicen, que hagan más rápido el procedimiento. En ese sentido, digamos, de ganarle tiempo al tiempo, de hacer más rápido la ejecución de algunas actividades, que recurrimos a programas computacionales, sí, y bienvenido ese método, es muy bueno. Pero no podemos, digamos, renunciar a lo que es la esencia del conocimiento con la aplicación, ¿no? Los programas son de aplicación, o sea que resuelven el problema en un santiamén, como decimos. Pero el concepto es el portador del conocimiento. Bueno, estamos ahí como reiterando el término, ¿no es cierto? El conocimiento nos permite incluso crear los mismos programas. El conocimiento nos hace constructores, nos hace ingenieros, nos hace profesionales, el conocimiento. El procedimiento también es parte del conocimiento, pero para aplicar un buen procedimiento, primero debe estar el concepto, el conocimiento mismo sobre la temática. Entonces, muchas veces cuando nos sujetamos solamente ya a la aplicación, nos convertimos en intérpretes de los resultados que nos dan estos programas. ¿Y cómo vamos a evidenciar si estos resultados son correctos o no? Eso es lo que dice en esta segunda parte, que dice, si una persona no tiene conocimiento de análisis estructural, no tendrá modo de saber si los resultados proporcionados por la computadora son o no correctos. Estos resultados serán solo un conjunto de números que pueden ser razonables o totalmente falsos. Entonces ese es el dilema, ¿no es cierto?, que nos volvemos solamente en usuarios, en intérpretes de esos resultados. Pero ¿cómo verificar que están correctos o no están correctos? Ese es un dilema que está todavía vigente, que tenemos que tratarlo. Y dicen, complementa aquí, ¿no? Estos maravillosos artefactos electrónicos pueden usarse para eliminar gran parte del trabajo tedioso y de detalle implícito en el cálculo estructural, pero no puede suplir la responsabilidad que los ingenieros y constructores tienen con sus estructuras, es decir, ¿no?, con la calidad de su ejecución o de la estructura misma, del comportamiento de la estructura, ¿no? Por ello, es motivo de mucho cuidado el tomar decisiones respecto a la aplicación de un programa específico y la confianza de los resultados. No por el programa, sino por los datos que el usuario proporciona al programa. En esa parte genera un debate interesante, ¿no? Y los años que tengo en la construcción me han hecho partícipe, o he podido, digamos, vivir de cerca algunas situaciones, y como resumen más o menos puedo decir lo siguiente. Hay muchos ingenieros de la escuela antigua, de generación anterior a la mía, incluso mi generación o generación anterior, los que han sido incluso mis docentes, tienen una gran trayectoria. A lo largo de toda su vida se han dedicado al diseño de estructuras y obviamente han acumulado un bagaje de conocimientos respetable, ¿no? Entonces tienen un cúmulo de experiencia. Pero cuando ellos se formaron, no había, o al menos igual cuando yo me formé, no había todavía el SAP 2000 ni el CIPECAD, no había un sistema computacional.
Entonces teníamos una otra escuela, ¿no es cierto? Y con nuestras herramientas, con nuestras capacidades podíamos afrontar, digamos, temas ingenieriles. Hoy día ya nos vemos atropellados por las nuevas tecnologías y van sepultando lo que son las metodologías, digamos, de antaño, vamos a decir, y vienen las emergentes, las nuevas, ¿no? Entonces ustedes están en esa nueva tendencia, la nueva tecnología de aplicar lo nuevo, ¿no es cierto? Y como esos programas permiten resolver problemas en un tiempo muy corto, en un santiamén, como decimos, entonces parece desplazar, ¿no es cierto?, a la metodología antigua, y como que es muy obsoleto, arcaico. Mirando de un lado parece ser así, pero miramos del otro lado y no es tanto así. Entonces, ¿a qué me refiero? De que en todo proceso del desarrollo tecnológico son de igual importancia, diría, la recurrencia a la experiencia como la recurrencia a la nueva tecnología. No se puede, digamos, desarrollar nueva tecnología sin el respaldo de la experiencia sólida. Pero tampoco nos podemos quedar solo en la experiencia sin tener nuevos recursos de procedimiento. Entonces, hay que fusionar, se puede decir, hay que combinar, hay que integrar estos atributos, ¿no? La experiencia y la generación de nuevos métodos, de nuevos conocimientos y nueva tecnología. Vemos a veces con mucha tristeza que soluciones estructurales ya resueltas con los programas actuales no tienen el concepto básico, incluso en algunos casos, ¿no? Menosprecian el concepto. Y claro, florean, podemos decir, en la parte de detalles y todas esas situaciones. Y también el otro extremo es que se tiene, por ejemplo, la experiencia, el conocimiento del comportamiento de las estructuras, todo, pero también se tiene la limitación de usar los programas ya vigentes actualmente. Entonces se van mutilaciones como de ambas partes. Entonces, cuando mutilamos a algún lado, estamos mermando, ¿no?, en potencialidad de mejorar la tecnología y el conocimiento. La buena cosecha va a ser recoger tanto las enseñanzas de la experiencia y también la emergencia de nuevas tecnologías. Hay que fusionar ambas necesariamente para tener buenos resultados. Eso es lo que les recomiendo, ¿no? Así, ustedes que se están formando con estas nuevas tecnologías que parecen ser, digamos, abrumadoras para las generaciones anteriores, así también en el transcurrir del tiempo a la formación de ustedes van a venir nuevas tecnologías que también van a dejarles en la obsolescencia con las tecnologías o metodologías que ustedes ahora se están formando. Entonces requiere de una actualización constante, de estar al tanto de los cambios tecnológicos, pero sin abandonar la riqueza de la experiencia, ¿no? El soporte, eso es fundamental, la cosecha de la experiencia, ¿no? El cúmulo de experiencia, más propiamente dicho. Entonces eso es lo que les recomiendo, jóvenes, ¿no? Aprovechar la nueva tecnología, pero no menospreciar la experiencia. A veces la experiencia es mucho más válida que la nueva tecnología. Cuando, por ejemplo, un constructor ejecuta por años obras, son repetitivas, se lo sabe ya de memoria, diríamos, ¿no? Y ya sabe cómo una estructura se va a comportar, ya por la ejecución que ha hecho, repetitiva. Entonces, tiene el concepto de cómo funciona una estructura. Y si hubiera algún error accidental que podría producir por un diseño por computadora, el que tiene experiencia en el comportamiento de las estructuras o le entiende cómo se comporta una estructura, lo va a identificar al rato y va a decir, bueno, aquí hay algo anómalo. Pero el que no tiene el concepto va a ser lo que decimos como loro y mono, lo va a ejecutar así tal cual dice el plano o dice el programa,
sin razonar, sin tener la capacidad de advertir, de verificar si esos resultados están correctos o no. Y más todavía, si son lógicos, racionales, o están en una total incoherencia. Entonces, el concepto es la base, ¿no?, para la profesionalidad. Si tenemos los conceptos, entonces podemos considerarnos profesionales. Lo otro sería ser solamente operadores de un sistema, operadores de una tecnología. Entonces hay que diferenciar. Y lastimosamente el avance vamos a decir, de la pedagogía en la universidad, no hemos podido todavía hasta ahora, digamos, encontrar una modalidad de acelerar el proceso, ¿no?, ya en el conocimiento mismo. Lo hemos suplido con equipos, con computadores, pero sería bien, digamos, que nuestra capacidad mental, diríamos, pueda procesar así como la computadora. Eso sería lo maravilloso, ¿no? Así estaríamos completos, sería un desarrollo integral. Entonces, por eso que recurrimos todavía a estos métodos que ustedes consideran arcaicos, pero nuestro propósito es construir el conocimiento todavía. Al menos en mi caso siempre he cuidado eso, ¿no? Uno tiene que comprender el concepto, saber el comportamiento, saber las propiedades intrínsecas de los materiales, el comportamiento de la estructura, esos conceptos básicos. Entonces, sobre eso puede usar cualquier otro programa, digamos, en el procedimiento. Tiene el conocimiento y va a aplicarlo bien. Bueno, se puede decir el aporte de su profesión va a ser adecuado. Pero si pierde el concepto, si solo se convierte en operador o en intérprete, entonces no tiene la profesionalidad. Eso es lo delicado. Entonces, como decimos, mono con navajas, ¿no? Es delicado. Entonces, nunca perder esos criterios en lo que les queda y en el ejercicio de su profesión. Así como nosotros vamos formando generaciones nuevas, que son ustedes, a ustedes también les va a tocar formar generaciones nuevas, que van a ser sus hijos, sus nietos. Entonces, ¿cuán empatía tienen con las generaciones futuras? ¿Cuán empatía tienen con sus hijos, con sus nietos? Esa generación nueva, esos jóvenes, van a requerir de su mayor capacidad de ustedes. Entonces tienen que estar a la altura de esa exigencia, de poder responder y decir, esto es así, para seguir caminando adelante. Si ustedes se sientan y nada más se relajan, digamos, en el comodismo, entonces son las generaciones futuras que les van a exigir la responsabilidad de la respuesta, digamos, al avance de la humanidad. Es una responsabilidad social que todos tenemos, queriendo o no queriendo, como decimos, ¿no? Entonces, eso es como epílogo que hago del contenido de la asignatura, y ustedes sigan formándose con la mejor convicción por su cuenta, cuando no hay ya medios formales ¿cómo se puede decir? En la estructura de su carrera. Entonces necesariamente tienen que formarse por su propia cuenta también, porque el ejercicio de la profesión es una competencia dinámica. Siempre estamos en competencia, y los que mejores atributos tienen van a estar, digamos, elegidos para las plazas laborales. Entonces uno tiene que construirse su futuro. Entonces ese es el encargo que yo les doy, jóvenes, y tengan con toda convicción, con toda confianza, digamos así, con toda esperanza llena, construyan su futuro, caminen, ¿no?, hacia caminos desconocidos. De ustedes es el futuro, y también el futuro de las generaciones nuevas. Sujeto a eso, que ya es tema del área de estructuras, está también una otra parte aquí en el texto que se denomina ventana cultural. Entonces, esta ventana cultural es más de contenido cualitativo. Antes me olvidaba esta parte: introducción al análisis matricial de las estructuras. Esto era importante. En realidad, en la actualidad, como información, el análisis de estructuras no sigue tanto ya el método de las fuerzas, como estamos analizando en el contenido de la asignatura. Ya es más el análisis matricial de estructuras, como estamos viendo aquí, análisis matricial de las estructuras. Ese es el método ya más empleado. Pero ¿por qué no utilizamos entonces en la carrera ese método?
La razón o la explicación es lo siguiente. Ustedes más bien, en la carrera tenemos que la asignatura cálculo 3 y cálculo 4, que tiene, el cálculo 4 es el que tiene, no, cálculo 3 es el que tiene contenido de matrices y determinantes, tienen ustedes consignados en el séptimo semestre. Y estructuras isostáticas 1 está en el segundo semestre. Entonces no podemos desarrollar análisis matricial porque no habría el requisito. El requisito sería cálculo 3. Entonces, por esas razones que todavía prevalecemos o mantenemos, digamos, el método de las fuerzas, pero que tampoco merman. Yo no lo veo, digamos, como que muy pasado de moda, si vale el término, muy obsoleto, porque al final obtenemos los mismos resultados, el mismo requerimiento, digamos, ¿no? Pero es cierto que hoy ya el análisis matricial es el que prima, porque este método permite no solo determinar solicitaciones, además las deformaciones y esfuerzos, todo eso ya se puede determinar de manera matricial. Y también gran parte, la mayoría de los programas por computación están bajo este método, ¿no?, del análisis matricial. Entonces, he querido explicar esta parte porque podría decirse eso, ¿no?, que es una obsolescencia, es cuestión de dinosaurios arcaicos que no se actualizan. No, tiene también su explicación, su fundamento. El tema es el requisito, que si cálculo 3 lo llevan a los primeros semestres y estructuras isostáticas 1 ya es posterior a esas asignaturas, entonces sí podemos aplicar análisis matricial, ese método, el de los elementos finitos, ¿no? Pero mientras no tenemos ese requisito, entonces tenemos que seguir con la metodología que estamos aplicando. Pero no merman, no piensen que por eso saben menos, eso es un error, ¿no? Como les decía también, no siempre, digamos, porque se hable de estructuras isostáticas uno sabe menos. Gran parte de los procesos de ejecución de edificaciones grandes como edificios pasan por la fase isostática, y de la fase isostática pasan a la hiperestática, ¿no? Entonces hay que saber todo el concepto, la gran, digamos, el gran aporte del concepto de isostaticidad, y luego que se convierte en la hiperestaticidad, ¿no?, de los elementos estructurales. Eso he querido aclarar esa parcita de por qué no se utiliza el análisis matricial. Ahora sí retomamos lo que les estaba diciendo. Esto ya es de orden cualitativo. Ventana cultural es de orden cualitativo. Aquí está en las páginas que quedan, ustedes ya lo pueden leer, no es obligatorio. Ustedes quieren ver cómo piensa su docente de esta asignatura, ¿no es cierto? Estoy hablando de mi persona. Entonces aquí yo pregunto, ¿cuál es el rostro de la educación superior? Y hay varios contenidos que abarcan temas distintos, ¿no? El rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos aquí el rol estudiantil del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos otros temas como la interacción y el encargo social. Tenemos aquí identidad y contexto, que lo estamos viviendo en el presente. La necesidad de los valores morales y la ética, que eso es un problema serio de la humanidad. Tenemos otro tema que el culto de la personalidad profesional. Aquí es bueno tener presente esto, digamos, es la personalidad, la responsabilidad que tenemos como seres humanos hacia la sociedad de la cual somos parte, ¿no? En realidad sería la responsabilidad que tenemos hacia nuestras familias. Eso es más o menos lo que aquí está queriendo especificar o decir, ¿no? Los postulados de la carrera y sus objetivos. Esto es de largo debate, ¿no? ¿Cuáles, digamos, las líneas rectoras de la carrera? ¿Cuál es su finalidad? Antes que objetivos yo diría finalidad. Esto fue redactado por los años 2000 más o menos, ¿no? Entonces se ha mantenido esto por objetivos, pero en la actualidad es más pertinente esto cambiarlo ya por finalidad, ya no hacerlo solamente cuantitativo, sino hacerlo cualitativo también, ¿no? Un enfoque integral. Y así tienen temáticas que he abordado
Esto ya son seminarios, cursos de actualización que uno tiene que hacerse necesariamente porque el avance de la ciencia es dinámica y ustedes tienen que estar a la altura de la misma para ejercer la profesión y ser los nuevos guías del desarrollo de la ciencia y tecnología, ¿no? Ustedes van a ser los futuros docentes, entonces tienen que constantemente actualizarse, ¿no? A la par del avance de la ciencia. Entonces toda esa temática ha sido planteada aquí en esta parte complementaria. Como les vuelvo a reiterar, esto no es obligatorio ni tampoco tienen que pensar así como su docente aquí les está planteando, pero es para que puedan considerarlo, ¿no? Si les sirve, si les es de utilidad, si coinciden con los criterios, bienvenido. Si no lo desechan, simplemente bien, gracias, y no pasa nada, como diríamos, ¿no es cierto? Pero entiendo, es decir, soy convencido de que el rol docente no es solamente enseñar la materia disciplinar, nada más, no es solamente construcción o ingeniería, nada más, no. También la vida está incluso con mayor importancia, digamos, que la parte disciplinar, ¿no? Entonces, en lo personal, en mi pensamiento personal, es saber vivir es más importante que el saber una tecnología o saber una profesión, ¿no? El saber vivir es más importante. ¿Y dónde nos enseñan a vivir? Es la pregunta que hago, ¿no? Entonces, como reflexión última aquí voy a hacer es que cursamos después de pregrado, que vamos a conseguir licenciatura, cursamos maestrías, primero especialidad, maestría, doctorado, todo eso. ¿Para qué? Para ser mejores profesionales. ¿Y dónde cursamos? ¿Dónde hay cursos así de capacitación a nivel maestría, a nivel doctorado? Para ser buenos padres, para ser buenos hermanos, para ser buenos vecinos. ¿Dónde hay esos cursos? Entonces verán que la parte cualitativa del ser humano está muy débil, ¿no? Necesitamos potenciar esa parte, la parte cualitativa del ser humano. Si a alguno de ustedes les interesa complementar esto, vean, por ejemplo, Desarrollo de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Es importante el desarrollo del hemisferio derecho, ¿no? De nuestro cerebro para desarrollar toda la parte que es creatividad, el instinto, ¿no? Es importante, hay que verlo en detalle. Y otros factores que son, por ejemplo, la complementariedad con nuestro entorno, que es nuestro medio hábitat, ¿no es cierto? El medio ambiente, que más se conoce como medio ambiente, ¿no? La vida del ser humano depende del equilibrio medioambiental. El planeta Tierra puede sobrevivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede sobrevivir sin el planeta Tierra. Entonces de eso tenemos que concientizarnos. Esos conceptos, esas concepciones es que tenemos que transmitir a las generaciones nuevas. Bueno, jóvenes, con esto terminamos el contenido de la asignatura y durante los cursos de mañana pasado, el día feriado, yo voy a subir una información al grupo WhatsApp que tenemos de todos los que están haciendo el seguimiento a las clases virtuales, y tenemos que ir preparando la modalidad ya de las pruebas. Estamos hablando de las prácticas y de los exámenes. Si este caso de cuarentena se prolongara, entonces ya tenemos que ir ejercitando, ir practicando cómo vamos a resolver la sesión de exámenes virtuales, ¿no? Y ustedes tienen que también manifestarse, tienen que dar su criterio, su concepto, sus limitaciones, sus posibilidades. Entiendo que muchos deben contar con servicios de internet a domicilio y tienen un equipo, tienen una máquina, entonces para ellos mucho problema no habría de la modalidad que estamos implementando, y podríamos hacer incluso, digamos, un enlace directo y podemos desarrollar el examen vía virtual. Pero deben haber muchos compañeros, estudiantes, que de repente no cuentan con servicios de internet a domicilio y que solamente dependen de un celular. Entonces en esos casos hay limitaciones. Entonces tenemos que ver cómo desarrollamos de forma equitativa, sin afectar a los estudiantes,
y tampoco, digamos, sin mermar la calidad de desarrollo, de evidencia, de aprovechamiento de la asignatura. Entonces, por eso voy a subir en esta semana, en este fin de semana, la lista de los que están haciendo el seguimiento al desarrollo de las clases virtuales, y ustedes a través de esa lista ya van a ver si están contempladas así allí o no están. Si no están, entonces repórtense, comuníquense conmigo. Estoy citando ahí mi teléfono, todo eso. Entonces, otra vez reiterarles de que las clases que estamos subiendo aquí a las páginas YouTube está, se puede decir en la dirección, que es ing. Que es ing de ingeniero, ing. Espacio Max Alberto Tapia, así como se escribe, con nombres separados, ¿no? Max Alberto Tapia Flores, tal, con mi apellido materno más. Entonces entran a esa página, va a desplegarse la página, y en la parte superior, el primer título es que dice ing. Max Alberto Tapia, otra vez ing. Max Alberto Tapia, este curso fue creado. Ahí entran y va a abrirse todos los videos que se han subido a la página, ¿no? Y a través de la misma hacer el seguimiento. La mayoría está haciendo el seguimiento, ya conoce, pero de repente para los que recién se están integrando. Entonces la próxima semana posiblemente vamos a entrar ya a los ensayos de examen. Primero vamos a hacerlo en modalidad de prácticas, y luego vamos a pasar ya un poco ya más entrenados para la parte de exámenes. Y si las clases normales, o más bien se normalizan ya, digamos, con los cursos presenciales, mucho mejor, ¿no? Ahí vamos a poderlo hacer lo que teníamos siempre programado. Para mí es mucho más práctico, digamos, en el sistema presencial, pero hay que ir preparando, prever, ¿no? Para no tener que precipitar después. Solamente eso, jóvenes, muchas gracias. Espero que les haya servido lo que hemos avanzado a lo largo del semestre. No era nuestra intención, no estaba previsto esta situación de la pandemia, y hemos tenido que improvisar un poco, pero hemos querido salvar la situación, tanto que apenas se ha producido la cuarentena, el 18 de marzo hemos empezado a subir ya las clases virtuales, y clase tras clase hemos ido desarrollando hasta ahora, ¿no? Entonces, espero que les sea de utilidad, ustedes hagan el seguimiento de las mismas, y ahora sí, más que nunca tenemos que sacarle provecho a nuestro texto. Entonces nos vamos a ir ya comunicando a la siguiente semana el nuevo procedimiento. Gracias, jóvenes, hasta luego.